Muy buenos días para el tutor de la materia de epistemología, el doctor Gregorio Daniel Ramírez Beltrán, para todos los enamorados del conocimiento y los compañeros del doctorado en ciencias de la educación. La presente actividad se relaciona directamente con una presentación y grabación en una herramienta tecnológica de desarrollo de la última unidad de la asignatura relacionada a la crisis de la epistemología. Les habla Francisca Karina Parra Morera, docente de tiempo completo, con dedicación especial en niñas y niños del nivel de preescolar, en una escuela urbana de mi pueblo natal, Tarqui, en el departamento del Huila, República de Colombia. El nombre de la presentación se refiere a una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. ¿Es posible? Bienvenidos. Permítame iniciar diciendo que cada autor, corriente, teórico, pensador, académico, enseñante o aprendiente tiene su propia conceptualización o definición acerca de la filosofía. Desde luego, yo considero que la filosofía se activa más hacia el gusto, el querer y amar al conocimiento, pero desde lo emocional y lo racional, desde el sentir y el conocer, desde el placer y el entender, desde el gusto y el saber. Tanto como amar el pensamiento del amor a la sabiduría presente en dichas teorías. Intentar entender el mundo a nuestro alrededor implica tener la convicción y la capacidad de pensar la filosofía en primer término, desde una de sus principales divisiones como lo es la teoría de la ciencia o la epistemología. O sea, conocimiento desde la perspectiva de la epistemología vista como un asunto intelectual mediante el cual se crean, conciben y originan las ideas a partir de involucrar 4 elementos tales como la razón, la creación de ideas, los conceptos y el lenguaje como instrumento en la formación de aquellos conceptos. Ahora, en segundo término, desde otro concepto epistémico como el de la ciencia entendida como una forma establecida y reglamentada de conocimientos que utiliza reglas, normas o nociones universales. Un conocimiento sobre esta tierra que permita conseguir un compromiso general y juicios normales para evidenciar probables conocimientos y doctrinas, buscando otros espacios didácticos o formas de ver la educación. Porque solamente visibilizando que es a través de la filosofía, de la epistemología y de la ciencia como se logrará comprender la tarea que el ser humano desarrolla en este cosmos. Igualmente debe expresarse que no hay una fórmula especial para crear ciencia. Toda investigación científica nace a partir de una idea, un pensamiento, una pregunta o un problema, de la creatividad y asombro de un observador mediante el primer paso para indagar, siendo la observación misma, del planteamiento de una o varias hipótesis con creatividad que luego, a través del proceso de análisis, deben ser justificadas o comprobadas. ¿Por qué? Porque lo dice la teoría de la metodología de la investigación, o sea, se filosofa mediante la episteme para llegar a la ciencia. Por otra parte, desde el enfoque de la filosofía surgen el materialismo de Marx y Engels, donde su discusión es la disociación de la razón y los sentidos. De otro lado, el idealismo de Kant y Fichte alegan el predominio de las ideas, de la realidad como construcción mental o inmaterial y de la razón en sí misma una práctica. Igualmente, entre las teorías de la nociología se puede aducir al racionalismo desarrollado por Descartes, al formular ideas como, por ejemplo, la noción de Dios y, por consiguiente, que el conocimiento procede del razonamiento. Como afirma Ochoa 2008, la teoría materialista histórica de Marx, integrada en el sistema de psicoanálisis de Freud, donde el estudio social destaca los modelos ya hechos y no pierde de vista la evolución cultural del hombre en la historia. Da el paso a la socialización y a la cultura de civilización representada en la creación de la familia, formalizando la acción comunicativa y canalizando nuevos roles de conducta donde hombre y el animal son diversos. Finalmente, en la tesis de Reyes 2013 se plantea la contribución de la ciencia al quehacer filosófico en la teoría de la relatividad,
al procurar concebir ciertos aspectos de la nociología bajo una nueva perspectiva y nuevos significados. Igualmente, el proceso educativo de formación del conocimiento demanda de una acometida del asunto de aprender y enseñar que fortalezca puntos para la edificación de saberes, se formule en las particularidades noceológicas de las distintas áreas obligatorias de los niveles educativos y predomine el trabajo didáctico de los aprendientes. Una destreza pedagógica convertida en camino distinto que ubique al instructor para sintetizar en su praxis las operaciones didácticas formativas que desarrollen una educación integral. Se puede intuir que, aunque se piensa insistentemente en el mejoramiento de los conocimientos impartidos en las escuelas actuales, todavía existe una brecha demostrada en lo relacionado a los contenidos que se ofrecen en las zonas urbanas de los rurales. Aunque se intenta enriquecer y formar a los educadores con propuestas teóricas de las pedagogías activas, con aprendizaje de sus vivencias y sus prácticas en el aula, falta mucha capacitación. Y los cambios o transformaciones de esta metodología no se vislumbran. De manera que un método como el actual, que entra a la categoría de las tesis nociológicas, es cambiando las estructuras del paradigma vigente tradicionalista, memorístico y teórico. Todos ingredientes de una crisis en un modelo formativo no funcional para esta época que, con distintos niveles de intensidad, afecta a las generaciones presentes y futuras. El término escolástica alude al tiempo libre referido al modelo académico conectado con el origen de las palabras escuela y escolar. Partía de la convivencia de la fe y la razón. Supuso el abandono de las ciencias empíricas y la experimentación. Jugó un rol importante en la construcción del discurso académico occidental. Sus principios tendrían ordenar y conciliar las grandes preguntas trascendentes. Significaba tomar los métodos aristotélicos y aplicarlos al nuevo cristianismo de Occidente. Cultivó el argumento aristotélico, entre otras ideas. El método consistía en 3 pasos: la lectura o creaciones literarias, la pregunta o cuestiones textuales y la discusión o exposiciones de ideas. Una teoría excluyente, el empirismo, como la exploración directa con la realidad, no fueron vertientes favorecidas en su filosofía. Se examina el concepto de filosofía como el sistema general de concepciones sobre el conjunto de los fenómenos. Además, la filosofía se divide en teoría de la ciencia o epistemología, teoría de los valores o axiología y teoría del universo o cosmología. La epistemología proviene del griego episteme, conocimiento, y logos, teoría. La epistemología como rama de la filosofía tiene por objeto el estudio del conocimiento. La epistemología se enfoca en 3 conceptos principales: conocimiento, ciencia e investigación científica. Desde el enfoque de la epistemología, el conocimiento es un proceso mental en el que generan, piensan y nacen ideas a partir de 4 elementos o mecanismos que son la facultad, la actividad, el resultado y el lenguaje escrito o hablado. Para Wartowski, 1981, la ciencia es un cuerpo organizado o sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes o principios generales. Es un conocimiento acerca del mundo, del cual se puede alcanzar un acuerdo universal y criterios comunes para justificar presuntos conocimientos y creencias. La investigación científica es una actividad propia de la mente. Tiene 2 propósitos: producir conocimiento como teorías y resolver problemas prácticos, y puede ser de carácter cualitativo o cuantitativo, según el tipo de problema y los objetivos formulados. Desde otro ángulo, según Gutiérrez 2009, el conocimiento positivo se refiere a lo real, a los hechos, lo que se constata con la experiencia sensible externa. La segunda característica del positivismo en su intención práctica. Y finalmente, el positivismo busca mantenerse dentro de un nivel relativo al rechazar el conocimiento absoluto. Este triple carácter realista, práctico y relativista le permite al positivismo instalarse como una filosofía que sintetiza y ordena los saberes adquiridos en las demás disciplinas. Por ello, la filosofía se convierte en la suma
de las demás ciencias. Comte llamó filosofía positiva al sistema universal de los conocimientos científicos. Por tanto, esta nueva filosofía no era metafísica, sino científica. Para él, la única utilidad de la metafísica fue servir de transición entre los estados teológico y positivo. De ahí la ley de los tres estados, teológico o ficticio, metafísico o abstracto, y positivo o científico. Es el principio de la filosofía positiva, la cual pone de manifiesto la evolución del espíritu a través de estos estados. Finalmente, frente a las teorías y sus implicaciones educativas, mientras Habermas propone 3 modos de investigación: interés técnico, orientación general de un interés de raíces antropológicas, interés práctico, autoentendimiento y de comunicación, interés por la emancipación, la predicción y el control del medio. Para Popper, las ciencias son la aplicación de la racionalidad que es universal y constituida por reglas. Su punto decisivo es la actitud crítica. Observado claramente en la ciencia física, el método hipotético deductivo es universal. La observación es independiente de la teoría. Y para Bunge, donde no hay método científico, no hay ciencia. Esta posición es sumamente radical, siendo característica del absolutismo científico que defendió la modernidad. Finalmente, Bachelard 1973 plantea posible aplicar y hablar no de una epistemología, sino de epistemologías, para incluir la epistemología de los números, de lo físico, de los enseñantes, que posibiliten una mayor comprensión de cada campo del conocimiento. Muchas gracias.